Bendecido 6 de agosto. Fe en su palabra. Marcos 4:26 al 29 y 35 al 41. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Versículo 26. Nos dice así, es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Toda semilla tiene cosecha. Así es el reino de Dios. Para ti, tú tienes una semilla, pero a tus ojos una promesa de años, una palabra de Dios que es como una semilla. Hoy, Él te dice, tú ya tienes la semilla. Dormirás, te levantarás y no sabrás cómo, pero tu cosecha viene. Hay personas que tienen mucho insomnio, que no pueden dormir en las noches y que están afanados porque no tienen trabajo, porque tienen que pagar y se sienten abrumados. Pero si tú tienes una semilla y crees que Dios te la dio, dormirás tranquilo, te levantarás y tú no sabes cómo, pero Dios te dará tu cosecha. Prepárate, porque grandes granos recogerás. Dios no es deudor de nadie. Él ha visto tus lágrimas, Él ha visto tus ofrendas, y esa fe, esa semilla será la llave de tu gran cosecha. La palabra de Dios es una semilla, es decir, que cuando Dios nos da una palabra, nosotros tampoco vamos a saber cómo, pero Él nos dará la cosecha de esa palabra. Jesús les enseñó claramente acerca de la fe cuando les dijo, vamos al otro lado. Es decir, tú vas a un nuevo nivel. Eleva tu fe y crees por lo que se viene. Tú irás al otro lado de la situación en la que vives. Irás al otro lado con Jesús. Y los discípulos le tomaron como estaba en la barca. Y vino una fuerte tormenta. Era tan grande que la barca ya se hundía y cuando iban para abajo, le dijeron, Maestro, que perecemos. ¿Dónde está vuestra fe? Esa es la pregunta. ¿Dónde dejaron la fe? Acababa de enseñarles una palabra. Que uno tiene la semilla, luego se duerme y no sabe cómo va a suceder. Pero cuando crees en Dios puedes descansar tranquilo y eso es lo que hacía Jesús. Él dormía. Cuando Jesús dice vamos al otro lado, es vamos al otro lado. Estate tranquilo. Puedes ver que todo va mal. Puedes tener diagnósticos no favorables. Puedes ver la rebeldía de tus hijos.
los papeles del divorcio, noticias que tu familia está mal o tu familia se desmorona, pero la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Dios cumplirá lo que te ha dicho. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando Él dice algo, todo el universo se sostiene con su palabra. Hoy, sostente de esa palabra de tu Dios. Tenle fe que pasarás al otro lado, por más dura que sea la tormenta. Tú estarás seguro. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Hay algo que olvidaron los discípulos, y es que Jesús estaba en la barca. Eso es lo que te quiero recordar. Tú no estás solo. Había una vez un alpinista experimentado. Había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba a la cintura, pero quedó suspendido por los aires sin ver absolutamente nada en medio de la terrible oscuridad. No le quedó más que gritar: «¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío!». De repente una voz grave, profunda de los cielos contestó: «¿Qué quieres que haga?». Él respondió: «Sálvame, Dios mío». Dios le preguntó: «¿Realmente crees que yo te puedo salvar?». «Por supuesto, Dios mío», respondió. «Entonces corta la cuerda que te sostiene», dijo Dios. Siguió un momento de silencio. El hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar que sería difícil creerle a Dios. Al día siguiente, el equipo de rescate llegó en su búsqueda. Lo encontraron muerto, congelado, agarrado con fuerza, con las dos manos a la cuerda, colgado a solo 2 metros del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente tener fe en su palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por lo mismo, sin darnos cuenta, tomados de una soga a 2 metros del suelo, por no tener la confianza de descansar en el Todopoderoso? Bendecido día.